anarquistas, otra semana más. Y como ya anuncié en el vídeo anterior, hoy os traigo el book tag triste. Este book tag es original del canal de César Cañete y fui nominada por el propio César Cañete. Para aquellos que todavía no conocéis este canal, bueno, os dejo por aquí abajo el enlace porque debéis bueno, pues de curiosear, pasaros por allí porque vais a descubrir, bueno, pues vídeos de lo más interesantes. Bien, ya algunos compañeros han realizado este book tag, he disfrutado muchísimo viendo y bueno, muchos sabrían el vídeo, bueno, pues posicionándose y definiéndose, bueno, cuál es el sentimiento totémico de uno, ¿no? En mi caso, la tristeza es el sentimiento totémico, no. No me considero una persona triste, me considero más bien una persona dada al optimismo, soy una persona más bien moderadamente alegre. Lo que sí, que es cierto que no huyo de la tristeza y pues me gusta zambullirme de vez en cuando en sensaciones y sentimientos, bueno, pues que no suelen gustar. Cuando realizamos una primera visión, pero considero que son tan necesarios como las emociones o los sentimientos más positivos, para tomar conciencia de un lado y de otro. Bueno, pues debemos conocer ese lado y ese otro. Entonces, bueno, pues los que seguís el canal sabéis que muchas de las lecturas que os traigo son lecturas duras, son lecturas que profundizan en temas dolorosos, en experiencias, bueno, un tanto controvertidas. Entonces, he hecho una revisión a mis estanterías donde tengo todos mis libros para poder responder de una manera precisa y adecuada a estas 5 premisas, creo que son. Es un book tag breve, pero no por ello menos interesante. Así que no voy a entretenerme, voy a comenzar con las premisas y así vamos entrando en calor. La primera premisa es 1. Sabor de amor, un final sentimental. Yo aquí he realizado la única modificación de todo el tag, de todo el book tag, y pasa a ser de la siguiente forma. Premisa número 1, sabor de amor, un amor taciturno. Para dar respuesta a esta premisa, os traigo bueno, pues una novela muy breve de Natalia Ginzburg, y eso fue lo que pasó. Es una novela muy breve de la editorial Acantilado, con un prólogo bellísimo de Italo Calvino. Voy a dar 4 pinceladas sobre esta historia. Abrimos, cuando leemos las primeras páginas, descubrimos que ha acontecido un hecho terrorífico en la vida de la protagonista, y la protagonista decide buscar un banco en la calle, sentarse y contar qué ha ocurrido. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos descubriendo toda la historia. Descubrimos que la protagonista es una mujer volcada en un matrimonio sin futuro, una mujer que vive la infidelidad de su marido como algo habitual, el desprecio, y bueno, es una mujer frustrada. Al final de cuentas es una mujer frustrada. Y os voy a leer no todo el prólogo de Italo Calvino, sino un fragmentito que tiene la contraportada para que os podáis ubicar en esta historia y veáis qué belleza. Dice así: durante generaciones y generaciones, observa Italo Calvino en el prólogo de esta edición, lo único que han hecho las mujeres de la tierra ha sido esperar y sufrir. Esperaban que alguien las amara, se casara con ellas, las convirtiera en madres, las traicionara. Y lo mismo sucedía con las protagonistas de Ginzburg.
publicada en 1947, y eso fue lo que pasó. La segunda novela de Natalia Ginzburg es la historia de un amor desesperado, una confesión escrita en un lenguaje sencillo y conmovedor, de la desgarradora lucidez de una mujer sola que durante años ha soportado la infidelidad de su marido y cuyos sentimientos, pasiones y esperanzas la abocan a extraviarse inexorablemente. No me digáis que no es una provocación. Es una historia muy sosegada, es una historia triste, es una historia sin grandes acontecimientos, pero que nos va a sumir en un estado de tristeza, de angustia, de aburrimiento, de tedio, de desesperación incluso. Así que aquí os traigo, y eso fue lo que pasó. Premisa número 2. See you later, alligator, una muerte insuperable. Para esta premisa, para dar respuesta a esta premisa, traigo una novela, Tere Rakin, de Emily Sola. Bien, esta fue la cuarta novela del autor. Después de acontecer un hecho trágico y de salir la noticia en los periódicos del momento, el escritor Emily Sola, bueno, basándose, coge esta historia como base y da comienzo a la escritura de su cuarta novela. Es una especie de experimento sobre la condición humana, y así mismo lo manifestó Sola. Y, en fin, es una historia tan truculenta, tan sórdida, tan claustrofóbica. Mirad, los protagonistas, para ubicarnos, una de las protagonistas es una viuda, una mujer viuda, tiene una mercería en un pasaje oscuro y húmedo de París. Esta señora tiene un hijo, bueno, pues un hijo que cada 2 por 3 está enfermo, y eso, bueno, pues provoca en la madre un temor enfermizo, una revisión obsesiva sobre su hijo, ¿no? Y entonces esta madre cría a su hijo, bueno, pues con una serie de manías, de obsesiones, de cuidados extremos que, bueno, pues rematan en un hijo pusilánime, en un hijo blandengue, en un hijo, bueno, pues falto de fuerza y de espíritu. Durante esta crianza, una sobrina de la mercera queda huérfana y se la dejan a su cuidado. Bien, la mercera, pues con todo el amor del mundo, con su escaso conocimiento y con sus obsesiones, bueno, pues los cría a los dos como hermanos, pero, insisto, con unas obsesiones y una sobreprotección enfermiza. Los niños se hacen mayores y la mercera decide que lo mejor es casarlos. Bueno, pues se celebra la boda, casa a esos niños y aparece un tercero en discordia. No cuento más, no voy a contar más, pero en la historia, como bien dice la premisa, hay una muerte insuperable en todo su significado, y esa muerte desatará la locura, esa muerte desatará la paranoia y el cataclismo en la vida de todos, hasta en la de los propios lectores. Es una novela que yo disfruté muchísimo, es una novela con una ambientación portentosa, porque el autor nos estira a un mundo claustrofóbico, a un mundo opresivo, a un mundo de miseria, pero de miseria exterior, por las calles, en la vivienda de la mercera, pero una miseria y una suciedad tal en la vida, en las acciones de los protagonistas, que permanecemos durante toda la lectura con mal cuerpo. Hubo un matiz que quise dar en su momento cuando realicé la reseña de Tere Rakin, y fue el final. A mí el final no me convenció. Descubrí un final precipitado, poco verosímil,
pero esa es una opinión muy particular mía. Otros compañeros, porque además esta novela la leí en una lectura conjunta con bastantes más compañeros, y bueno, pues esto fue una sensación que yo tuve, algunos también, pero bueno, no fue una sensación generalizada. Con lo cual, premisa número 2, Teres Rakin, de Emily Zola. Premisa número 3, me equivoqué, una decisión que traigo para dar respuesta a esta premisa os traigo Cárdeno Adorno de Katharina Wickler. Esta es la primera novela de la autora austríaca, nacida en Viena en el año 79. El padre de la autora fue un médico rural en Austria que, bueno, pues tuvo que denunciar al marido de una enferma, de una paciente, por malos tratos, y a partir de esta historia la autora, bueno, pues crea Cárdeno Adorno. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos una historia cargada de lirismo, de belleza, es una poesía inmensa. Sin embargo, a través de la belleza, de la fórmula tan bella que utiliza la autora, pues nos está narrando hechos atroces, nos está contando situaciones y acontecimientos terroríficos. La protagonista es Phyllis, es la séptima de 12 hermanos, ella vive en un pueblecito, se encarga de cuidar animales, creo que concretamente ella se encarga del cuidado de los corderos, en un pueblecito turco. Pertenece a una familia pues de escasos recursos económicos, donde bueno, pues la religión, la superstición, el machismo pues es su día a día. El maltrato de su padre hacia todos los hermanos y hacia la madre pues es una constante. Ella, la protagonista, Phyllis, huye de esta desgraciada existencia, huye y se casa con Yunus. Yunus se convertirá en su marido, y esta decisión es tan terrorífica que bueno, pues Phyllis se casa con su propio verdugo. Está tan bien escrita, con un lenguaje claro, un lenguaje accesible, pero un lenguaje poético, bellísimo. Todo lo vemos a través de los ojos de la protagonista. En todo momento, a pesar de la crueldad de los hechos, bueno, pues rezuma una belleza por todas las hojas. Es una estructura muy singular porque no son páginas completas, como podéis ver, son páginas, fragmentos, no hay una estructura como tal cual, todo seguido, y es una auténtica belleza y bueno, pues responde perfectamente a esa decisión que desafortunadamente trae cola. Siguiente premisa, la número 4, el mundo no ayuda, la culpa es del sistema. Para responder a esta premisa os traigo de Mohamed Chukri, El pan a secas. Nos encontramos aquí ante una novela donde la violencia es la columna vertebral. La violencia del hombre, la violencia en el hogar, la violencia hacia las mujeres, la violencia callejera, la violencia en el consumo de drogas, de alcohol, la violencia en el despertar sexual del protagonista. Es una obra con tintes autobiográficos. Esta es la primera parte, tiene otras detrás. Esta llega hasta la adolescencia, primera juventud del autor. Y bueno, el autor nos narra en primera persona, pues desde su infancia,
una época de hambre, de miseria extrema en el Rif en los años 30 y 40 del siglo XX, el éxodo de su familia a Tánger, bueno, pues deseando, ilusionados en encontrar un futuro mejor, un espacio, un entorno, algo alentador, porque el caos, la pobreza y la violencia se traga a esa familia. A lo largo de toda la narración descubrimos a un autor directo, a un autor que no busca justificarse en ningún momento. Todo lo que muestra escapa del idealismo. En un periodo marroquí que también vivieron muchos españoles, porque fijaros que coincide la década de los años 30 y 40 con la Guerra Civil Española, con la posguerra, con el comienzo de la posguerra española. Muchos españoles viajaron al sur de la península, bajaron a Marruecos, y bueno, pues ahí hay una mezcla de culturas, hay una violencia. Es que insisto con este término porque es desolador el día a día de nuestro protagonista. Fijaros, hay un pasaje, a mí me pareció terrorífico, uno de los muchísimos que nos encontramos en esta historia, y es que el niño, el protagonista, cuando es niño, 12, 13 años, entrando en la adolescencia, decide dormir en los cementerios para no ser golpeado, para no ser violado, para no ser asaltado en la noche por los vándalos que asolan constantemente las calles. Es un relato de una crudeza tremenda, y es un hombre, un niño en este caso, víctima pues de un momento dificilísimo en la historia del norte de África y en fin, de muchos otros rincones más, y bueno, pues es un testimonio durísimo. Mohamed Chukri, El pan a secas. Y por último vamos a la premisa número 5, y dice así: y ya no puedo más, mi vida no tiene sentido. Bueno, para dar respuesta a esta premisa he traído Según venga el juego de Joan Didion. Aquí Joan Didion nos presenta a María, es una actriz únicamente de 2 películas, casada con Carter, que es un director de cine. Está ambientada en California de finales de los años 60, y a través de capítulos pues muy breves, muy dinámicos, mirad, porque tampoco guarda una estructura convencional. A través de estos capítulos breves o fragmentados, la autora perfila la vida de la protagonista como a fogonazos, flashes. Por momentos nos vemos iluminados y por momentos nos vemos totalmente cegados. La premisa dice: mi vida no tiene sentido, y es que desde el principio nos damos cuenta que la vida de María, de la protagonista, no tiene ningún sentido. A lo largo de la narración regresamos a su juventud en Nevada. A lo largo de la narración vivimos su encierro en un centro psiquiátrico. Por momentos comparte esa impotencia, ese desapego con su hija, porque su hija padece pues algún trastorno, alguna enfermedad, y está ingresada en otro centro, puede realizar visitas esporádicas. Bueno, una vida desoladora en un entorno con cierta violencia también, una violencia quizás mucho más silenciosa, una violencia más por lo bajo, el desinterés total por parte de su marido. La narración, además,
remarca mucho, nos acentúa muchísimo esta sensación al encontrarnos en ocasiones fragmentos inconclusos, diálogos triviales y sobre todo esa apatía. Una apatía constante, silencios muy molestos, silencios que abren como agujeros en la narración. El lector, yo como lectora me vi obligada a ir, no sé cómo decir, construyendo, imaginando, dando respuestas a esos agujeros que quedan en la narración, a esos vacíos, a esos socavones, en ocasiones dolorosos, que nos va dejando por el camino la autora. Didion también hace una crítica a ciertos entornos de la sociedad norteamericana, al individualismo, al machismo, hila fino. Aquí la autora Joan Didion hila fino y, como digo, nos trae una narración a trozos, una narración fragmentada, una narración colmada de tajos, de silencios, de agujeros. Y aquí hay un esfuerzo que como lectores tenemos que realizar para comprender en qué mundo tan apático sobrevive la protagonista, María. Y estas han sido las 5 premisas, mis 5 propuestas, y ahora vienen, eso sí, las nominaciones. Sé que algunos de los canales que yo propongo y que yo nomino ya han sido nominadas o nominados por otros canales compañeros. De todas formas, ahí va mi doble nominación. En primer lugar, ¿cómo iba a dejar yo sin nominar y sin acordarme de mi queridísima Katy de Remanso de Lectura? Para allá, Katy, va mi nominación. Espero que nos traigas títulos interesantísimos. El último libro de Robinson Crusoe, ahí va mi nominación para Ángel y para Silvia. A ver qué se les ocurre en este book tag original de César Cañete. Mi nominación también va para Pachi, de Pachipedia, y para Fer, de Compañía Lectora. Voy a dejar enlace a todos los canales nominados, porque son evidentemente canales que yo sigo con muchísimo interés y que me parecen canales entretenidísimos y con un buenísimo contenido. Y sin más, y ya casi rematando enero, me despido. Informaros que estoy participando en el reto Bitácora Calvino. Voy a hacer un recorrido por toda la obra del escritor italiano Italo Calvino a través del canal de Mage, de Bitácora de Libros. Y sin más, me despido. Besos, abrazos y hasta la próxima, cuentistas.